Y bien, entonces solucionemos esto de una maldita vez por todas. ¿Quién es mejor escritor, Shakespeare o Cervantes? El otro día pasamos como 5 horas debatiendo en un live con todos ustedes con respecto a quién es el mejor y creo que tengo una respuesta muy interesante que darles. Este será un análisis complejo y polémico, pero antes de empezar y para que me entiendan, quisiera que se imaginen a Cervantes como si fuese Maradona y a Shakespeare como si fuera Messi. Pues con esta analogía, a ustedes que no han leído nada de Shakespeare ni de Cervantes, permítanme argumentarles cuál yo creo que es el mejor. Ay, pero Kevin, no se puede comparar a un escritor con un dramaturgo. Y bueno, sí hay cómo compararles, pero en aspectos competentes y justos. Por ejemplo, podemos compararlos en la forma en la que desarrollan sus personalidades, en la influencia que han tenido en la literatura, el cine y el teatro, en la metacrítica y la metanarrativa de sus obras, en la cantidad de personajes plasmados en la cultura popular, etc. Pero entonces este video duraría cerca de 10 horas, así que para hacerlo más conciso, solo compararemos en la forma en la que ambos abordaron la locura. ¿Quién lo hizo de una forma más eficiente? ¿Quién lo hizo de una forma más original? Y quién lo hizo de una forma más influyente. Pero antes, ¿por qué a ambos se les considera como los GOATs? The greatest of all time. Los mejores de todos los tiempos. Y bueno, no sé si sabían, pero Cervantes murió un 23 de abril y Shakespeare también murió un 23 de abril. Pero Kevin, Shakespeare utilizaba el calendario juliano. Sí, ya sé que es verdad, pero igual, cada quien en sus respectivos calendarios murieron ya sea con unos 2 meses o con 10 días de diferencia. Y por eso es que el 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor, en honor a las supuestas muertes cercanas de Shakespeare y Cervantes. Ahora, ¿por qué ellos son los más grandes de todos los tiempos? Prácticamente son los escritores o intelectuales de transición de la herencia medieval hacia una tradición más humanista. Shakespeare fue uno de los primeros escritores en desarrollar las personalidades de sus personajes lejos de conceptos divinos, como el destino, los amores platónicos, el culto a los reyes, mientras que Cervantes ridiculizó el cristianismo, el humanismo del siglo XVII, se burló de todo el determinismo religioso en muchísimos géneros medievales y creó la metacrítica más completa de toda la historia, entre otras cosas. En cierta forma ambos tienen el mismo mérito, pero conseguidos de formas diferentes. Paradójicamente son como caras de la misma moneda. Y bueno, aquí vamos a dejar a un lado todos los nacionalismos y teorías conspiranoicas. He visto tristemente cómo muchos críticos instrumentalizan ya sea a Shakespeare o a Cervantes para idealizar el imperio británico o idealizar el imperio español. Pero por lo menos para este análisis les pido que dejemos de creer que el imperio inglés construyó artificialmente a Shakespeare, uniendo forzadamente las obras de varios autores para supuestamente crear una figura que compita culturalmente con Cervantes. Y al mismo tiempo vamos a dejar de creer que Cervantes está sobrevalorado y que no es la gran cosa, sino que los académicos jesuitas le hicieron un gigantesco marketing a través de las colonias en Latinoamérica. Vamos a dejar a un lado todos estos argumentos sesgados, panfletarios y nacionalistas y vamos a centrarnos meramente en los factos literarios y dramáticos, en las influencias de ambos, en cuántos escritores han utilizado lo quijotesco y lo shakespeariano. Cervantes encontró en la aparente locura del Quijote un vehículo narrativo que le permitiera exagerar ciertos valores, ridiculizar ciertas ideas y forzar las estructuras dramáticas de muchos géneros. La gente piensa que Don Quijote es el único personaje de todo el lore de Cervantes quien utiliza la metacrítica como medio de evolución, pero Cervantes escribió una decena de personajes con la misma metacrítica. Aquí podríamos incluir al licenciado Vidriera, a la española inglesa, a la pastora Marcela, al extremeño celoso y hasta al mismísimo Sansón Carrasco, entre tantos otros personajes, quienes ya sea desde una locura, una contradicción o excentricidad en su manera de ver el mundo, refrescan los apartados literarios de muchísimos géneros. Esta forma de abordar la locura que nos heredó Cervantes nos permite relacionar diferentes capas de significados a través de una dialéctica entretenida y maravillosa. Sin duda, esta es la estructura de los personajes más icónicos de Cervantes. Los individuos cervantinos son contradicciones vivientes, quienes a su paso van ridiculizando, cuestionando y deconstruyendo todo a su paso. Si bien esto se conoce como lo quijotesco, la locura satírica de Cervantes va más allá de solamente Don Quijote. Este aspecto se encuentra en otros grandes personajes de la literatura universal, como el idiota de Dostoyevsky, la Madame Bovary de Flaubert, la Catherine Morland de Jane Austen, el Konstantin Treplev de Chekhov y el lobo estepario de Hermann Hesse. También lo encontramos en el cine en Forrest Gump, en El hombre camaleón de Woody Allen, en las series en Michael Scott y en el anime en One Punch Man. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado la idea de que Don Quijote realmente no está loco y que solo está fingiendo. Solo está fingiendo para tener acceso a las mieles de los caballeros. Pero yo no lo creo. Quizá Don Quijote no esté loco, pero sí tenga demencia senil. Y por experiencia propia puedo asegurarles que a los ancianos seniles se les dificulta distinguir los recuerdos de la realidad o la ficción de la realidad. Quizá Don Quijote no estaba loco y pertenecía a cualquiera de los espectros especiales a los que pertenecen personajes como Forrest Gump, por ejemplo.
Quizá nunca estuvo loco y simplemente tiene una condición especial que le permite ver el mundo de formas tan deterministas. Sea como fuere, sin duda ese poder transformador encontrado en la locura se lo debemos absolutamente a Cervantes. Pero lo quijotesco tiene un pequeño problema, que más que un problema es como una condición. Lo quijotesco solamente funciona en personajes planos, y en la mayoría de contextos, las obras de espíritu quijotesco están condenadas a ser sátiras o comedias. Recordemos que lo quijotesco es este brillante mecanismo que ridiculiza y se burla de todo lo que absorbe. Pero recuerden, lo ridículo y la burla suelen acoplarse de manera orgánica solamente a la comedia. Y entonces se darán cuenta, estimados escritores, que si intentan plasmar dramas o tragedias con lo quijotesco, les será muy difícil. Van a terminar creando mártires, profetas o santos. Es decir, que personajes que, así como el Quijote, sufrieron las pedradas de la sociedad por tener creencias tan absolutistas. Y por ello es que Miguel de Unamuno, que Alonso Quijano era el Jesucristo de la modernidad. Creo que los únicos personajes quijotescos que yo he visto que funcionan en un drama son los personajes de Lars von Trier, sobre todo en sus primeras películas. Emily de Breaking the Waves y Salma de Dancer in the Darker son estos Quijotes que tienen una percepción alterada de la realidad o viven en mundos de fantasía. Recordemos que Emily se toma de manera literal la petición de su esposo de ser feliz y de empezar su vida nuevamente con otros hombres. Y así como Don Quijote criticó el cristianismo del siglo XVI, luego de ser golpeado, humillado y engañado por el sistema, del mismo modo, Emily, desde su limitada percepción del mundo, también critica el protestantismo danés, luego de ser engañada, humillada y abusada por la sociedad. Recordemos que el Quijote también utiliza la imaginación, ya sea para evitar el dolor o evitar el fracaso. Y del mismo modo, Salma utiliza su imaginación para amortiguar un poco el calvario que representa el sueño americano. Un inciso, para mí Lars von Trier está entre los 4 mejores guionistas de toda la historia. A lo que voy es que si quieren generar drama o tragedia con lo quijotesco, tienen que hacerse la idea de que sus personajes serán planos, sencillamente porque el mismo Don Quijote es plano. Don Quijote cambia el mundo, pero nunca se cambia él mismo, porque el momento en el que Don Quijote decida cambiar y decida dejar de ser loco, la obra dejaría de tener sentido. Y por esto consideren que sus obras sí o sí van a estar trastocadas por la sátira y por la comedia, y además van a tener el constante riesgo de la martirización. Ahora hablemos de Shakespeare. ¿Cómo Shakespeare aborda la locura? Muchos críticos dicen que Cervantes utiliza la locura para criticar el mundo, mientras que Shakespeare solamente idolatra la locura. Y yo creo que eso es un disparate total. Shakespeare no idolatra la locura, pero sí muestra la locura como la consecuencia de ciertas formas de ver la vida. Exceso de poder, ambición, megalomanía, pensamiento platónico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al contrario de Cervantes, Shakespeare tiene como 6 formas diferentes de utilizar y dramatizar con la locura. Y por eso les decía que Shakespeare es como Messi, porque así como Messi tiene muchísimos primes y Cervantes es como Maradona, porque creó una sola forma magistral de dramatizar la locura. Asimismo, como Maradona tuvo un solo excelente prime, que para muchos vale más que todos los primes de Messi. Ahora, cuando dicen que Cervantes crea una locura racional, una locura crítica, y que Shakespeare crea una locura a partir de enfermedades y visiones, para mí es un argumento que proviene de alguien quien no ha leído la obra completa de Shakespeare, y que sobre todo no valora la profundidad psicológica, porque Shakespeare también creó locuras racionales, locuras críticas, sobre todo en sus bufones y en Falstaff. Si se dan la oportunidad de leer El Rey Lear, encontrarán esta relación entre el rey loco y el bufón, la misma relación dicotómica y de locura crítica que existe entre Don Quijote y Sancho Panza. Y si se dan la oportunidad de leer Enrique V y Enrique VI, encontrarán que la relación entre Enrique V y Falstaff es la misma dicotomía de la locura racional que existe entre Don Quijote y Sancho Panza. De hecho, por estos personajes es que Harold Bloom asumía que quizá Shakespeare sí leyó a Cervantes. Pero sin duda el uso más común que Shakespeare le da a la locura es primero como un vehículo de introspección psicológica y segundo es el clímax de sus obras. Para Shakespeare la locura es el castigo no divino por excelencia para alguien que lo ha perdido todo, ya sea porque se ha consumido a sí mismo a través de ambiciones, porque se ha aislado del mundo a través de delirios de persecución o porque simplemente no puede manejar una verdad destrozadora. Una vez más, para Cervantes la locura es un vehículo de metacrítica y para Shakespeare es un medio de introspección. El Quijote jamás se pregunta por qué es así, por qué hace lo que hace y por qué cree lo que cree. Está consciente de que está loco, pero no tiene ninguna intención de cambiar. Además, no puede cambiar porque si es que cambia, la historia ya no tendría sentido. En cambio, Hamlet duda todo el tiempo de sus visiones. Por eso es que duda entre vengarse o no vengarse. Porque cuando se le presenta el fantasma de su padre, él duda, él no sabe si fue real,
si fue ficticio, si se está volviendo loco, si simplemente estaba soñando. Él duda de las alucinaciones. En cambio, el Quijote jamás duda de sus delirios. Él está convencido de que derrotó a un gigante y que no fracasó ante un molino de viento. Entonces, como Shakespeare tiene tantos personajes que abordan y dramatizan la locura de diferentes formas y en diferentes géneros, evidentemente su influencia va a ser mucho más grande que la de Cervantes. Los personajes más influyentes de Shakespeare sin duda son Hamlet, Ricardo III, Falstaff, Ofelia, Otelo y Iago. Shakespeare influye incluso en antagonistas. Yo no diría que Cervantes influyó en muchos antagonistas. Y si bien hay que admitir que la influencia de Cervantes en la literatura es mucho más grande que la de Shakespeare, la influencia de Shakespeare en el cine, en los cuentos, en el teatro y en el anime es mucho más grande que la de Cervantes. Y quizás por lo que les había dicho, porque crear un personaje quijotesco necesita demasiados requerimientos, de demasiados contextos, mientras que los personajes shakespearianos, al ser tan variados, pueden aceptarse un sinnúmero de géneros distintos. Hamlet está en los cuentos de Poe, en todos los hermanos Karamazov, en el capitán Ahab de Melville, en los burgueses desolados de Chekhov, en los artistas obsesionados con la perfección, como Nina Sayers o el protagonista de Perfume, en todos los reyes locos, en todos los mafiosos, en todos los políticos manipuladores, en todos los personajes que descienden a la locura por ambición como Walter White, en grandes villanos nihilistas como el juez Holden de Meridiano de Sangre, como el Griffith de Berserk o como el Johann de Monster. Cervantes creó la literatura y Shakespeare creó al individuo. Es la famosa frase de Milton, que creo que resume su importancia y el rol predominante que ambos tienen en las humanidades. Entonces, como veredicto final, ¿quién es más influyente? Shakespeare. ¿Quién es más original? Cervantes. ¿Quién es más importante para la historia de la literatura? Cervantes. ¿Quién es mejor en profundidad psicológica? Shakespeare. ¿Quién tiene una metacrítica más elaborada? Cervantes. ¿Quién tiene mejores mecanismos de existencialismo? Shakespeare. Entonces, ven lo que quiero decir. Literalmente ambos son dos caras de la misma moneda. La locura shakespeariana es ideal para retratar al individuo, para profundizar en el ser, y la locura quijotesca es ideal para profundizar en el mundo y criticar el mundo. Las obras de ambos se complementan. Son como estos importantísimos músculos que todo escritor competente debería ejercitar. Por ello es que los escritores más transgresores son aquellos quienes han encontrado un exquisito balance entre la locura shakespeariana y la locura quijotesca. Dostoyevsky se apropia de lo quijotesco en El Idiota, y del mismo modo se apropia de lo shakespeariano en Crimen y Castigo y en Los hermanos Karamazov. La Madame Bovary de Flaubert es una damisela quijotesca, quien padece de expectativas frustradas, las cuales la llevan a padecer una depresión existencialista. Hermann Hesse y su Harry Haller es un Quijote que utiliza la metacrítica para debatir con Mozart, con Schopenhauer o con Goethe, pero debate con ellos para buscar su razón de ser, su sentido de la vida. True Detective es lo que pasa cuando juntas a un Hamlet con un Sancho. El rey helado de hora de aventura es quijotesco, tiene la percepción del mundo alterada y busca empedernidamente a una damisela, pero se volvió loco por exceso de poder, por una corona, como la mayoría de personajes shakespearianos. Y Nana Osaki es un Hamlet y Nana Komatsu es un Quijote, entre otros ejemplos. Pero bueno, al haberles dicho que literalmente los dos son dos caras de la misma moneda, van a pensar que soy un tibio y que no tengo un punto de vista auténtico. Y la verdad es que antes de darles mi punto de vista, quiero hacerles entender que es muy subjetivo, que no está basado ni en la lógica ni en la evidencia. Es un punto de vista muy empírico, basado en mi experiencia con mis alumnos. Básicamente, para mí, si quieres ser un escritor competente, uno que pueda dominar todos los géneros en todos los formatos posibles, si quieres ser esa clase de escritor, definitivamente Shakespeare es mucho más útil que Cervantes. Los arcos dramáticos de Shakespeare son muy flexibles. Sirven para el horror, para el thriller, para el drama político, para el policial, para dramas complejos, para ciencia ficción e incluso hasta para comedias negras. En cambio, Cervantes te sirve para convertir un género en otra cosa. Y sin duda, para transformar un género tienes que ser mucho más perspicaz y erudito. Y si bien Shakespeare es mucho más práctico, tengo que reconocer que Cervantes es mucho más ingenioso y por ende mejor escritor que Shakespeare. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Están de acuerdo conmigo? Dime en los comentarios qué piensas, qué otros argumentos se te ocurren para promover el uno o el otro. Y recuerden que se abrieron las inscripciones para mi próximo taller. En este taller te haré una breve introducción a Shakespeare, a Cervantes y a Chekhov. Te enseñaré a cómo apropiarte de sus estilos de manera práctica y didáctica, ya sea para que fluyas entre géneros con Shakespeare, para que deconstruyas géneros con Cervantes o para que aprendas a tratar los deseos de tus personajes como Chekhov. Si estás interesado, solamente tienes que entrar en el Linktree que está en la descripción de este video. Recuerda que solo hay 30 cupos. Muchísimas gracias por su apoyo.